La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando Pedrito terminó de limpiar su último par de zapatos del día. Tenía 11 años, pero sus manos pequeñas y callosas ya conocían el peso del trabajo honesto. Su puesto improvisado en la esquina de la avenida Reforma apenas consistía en una caja de madera volteada, algunos trapos gastados pero limpios y 3 latas de betún que cuidaba como si fueran tesoros. Su camisa blanca, aunque remendada en los codos con parches que su abuela había cosido con tanto amor que las puntadas parecían pequeñas oraciones, estaba impecablemente limpia. Su pantalón azul mostraba el desgaste de los años, pero Pedrito siempre se aseguraba de que no hubiera una sola mancha. La pobreza podía tocar su ropa, pero nunca su dignidad. El niño guardó las monedas del día en una bolsita de tela que llevaba atada a su cintura. 52 pesos. No era mucho, pero era suficiente para ayudar a su abuela con la comida de mañana y quizás comprar las medicinas que necesitaba para sus rodillas doloridas. Pedrito vivía con su abuela Rosita en un cuarto pequeño en la colonia Doctores. Uno de esos lugares donde las paredes estaban tan cerca que podías escuchar los sueños de tus vecinos. Pero era su hogar y allí, en un pequeño altar junto a la ventana, descansaba la foto de su padre. Miguel Ángel Reyes había muerto hacía 14 meses. No de forma repentina, sino lenta y dolorosamente, consumido por un cáncer que no pudieron tratar porque el tratamiento costaba más de lo que una familia como la suya podría reunir en 10 vidas. Pero antes de morir, en aquellas últimas semanas en las que su padre se volvió tan delgado que parecía hecho de papel, Miguel le había enseñado a Pedrito algo que el niño no entendió en ese momento, pero que guardó en su corazón como el tesoro más valioso. Las matemáticas son el lenguaje del universo, y todo problema, por imposible que parezca, tiene una solución si observas con suficiente atención y piensas con el corazón. Miguel había sido profesor de matemáticas, uno de esos maestros que podía hacer que los números bailaran en el pizarrón y cobraran vida. Trabajó durante años en escuelas públicas, enseñando a niños que, como su propio hijo, no tenían más herencia que el conocimiento. Pero Miguel también había tenido otra vida, una que Pedrito apenas conocía. Su padre había sido brillante, tan brillante que una vez, hace muchos años, trabajó para una de las empresas de tecnología más importantes del país, resolviendo problemas que otros ingenieros consideraban imposibles. Había sido compañero de universidad de hombres que ahora eran millonarios. Había compartido sueños y proyectos con personas que terminaron en mansiones mientras él terminó en un cuarto de vecindad. Pedrito no sabía todos los detalles, solo sabía que su padre había sido traicionado, que alguien robó sus ideas y lo dejó sin nada. Pero Miguel jamás habló con rencor. El conocimiento no se puede robar, hijo, le decía mientras le enseñaba ecuaciones en cuadernos de papel reciclado. Pueden quitarte el crédito, pueden quitarte el dinero, pero lo que llevas aquí, y señalaba su cabeza, y aquí, señalando su corazón, eso es tuyo para siempre. En el pequeño cajón donde Pedrito guardaba sus pocas pertenencias, había un cuaderno desencuadernado lleno con la letra temblorosa de su padre en sus últimos días. Ecuaciones, teoremas, problemas resueltos de formas que ningún libro de texto enseñaba. «Algún día entenderás por qué te enseño esto», le había dicho Miguel una noche, tan débil que apenas podía sostener el lápiz. «No es solo matemática, hijo, es una forma de ver el mundo. Los números no mienten, no juzgan, no discriminan. Un niño pobre puede entender el teorema de Pitágoras tan bien como un niño rico. Las matemáticas son la democracia perfecta». Pedrito recogió sus cosas y comenzó a caminar hacia casa.
La ciudad estaba viva con el tráfico de la tarde, los vendedores ambulantes ofreciendo tacos y tamales, las luces comenzando a encenderse en los edificios altos que se elevaban hacia el cielo como recordatorios constantes de un mundo al que él no pertenecía. Pero no le importaba. Tenía sus 52 pesos, tenía el recuerdo de su padre y tenía la satisfacción de haber trabajado honestamente. Eso era suficiente. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita y dejen un comentario con su opinión. Su apoyo nos ayuda a traer más historias como esta, pero lo que estaba por suceder en la vida de Pedrito cambiaría no solo su destino, sino también el de un hombre que había olvidado completamente lo que significaba ser humano. Don Fernando Santamaría Orozco descendió de su Mercedes-Benz S-Class negro en la entrada del Hotel Four Seasons. El valet corrió a abrir su puerta, y Fernando le entregó las llaves sin siquiera mirarlo, como si el muchacho fuera invisible. Tenía 62 años, y cada uno de esos años había sido una escalera hacia más poder, más dinero, más influencia. Su traje Hermenegildo Segna de 70,000 pesos se ajustaba perfectamente a su figura todavía imponente. Su reloj Patek Philippe Nautilus brillaba en su muñeca, valorado en más de 2 millones de pesos. Sus mancuernas de platino con incrustaciones de diamantes. Sus zapatos John Lobb hechos a mano. Cada detalle de su apariencia gritaba una sola palabra: poder. Fernando era el dueño de Santamaría Technologies, una empresa de software y consultoría que facturaba miles de millones de pesos al año. Tenía contratos con el gobierno, con bancos, con las corporaciones más grandes de México. Su nombre aparecía regularmente en las listas de los hombres más ricos del país. Vivía en una mansión en Lomas de Chapultepec, con vista a todo el Valle de México. Conducía autos que costaban más que casas y se codeaba con políticos y celebridades. Pero Fernando Santamaría Orozco era, sobre todas las cosas, un hombre cruel. No era el tipo de crueldad que viene de la ignorancia o el descuido. Era una crueldad calculada, casi artística en su ejecución. Fernando disfrutaba humillando a las personas, especialmente a aquellas que consideraba inferiores. Había despedido empleados por email en Navidad. Había cancelado contratos con proveedores pequeños por diversión, solo para verlos suplicar. Había ridiculizado a meseros, porteros, choferes, cualquiera que no pudiera defenderse. Y lo peor de todo era que lo hacía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos grises y fríos. Esa tarde, Fernando se dirigía a una cena de negocios en el restaurante del hotel. Era un evento para inversores extranjeros, una oportunidad para presumir su éxito y cerrar nuevos contratos. Mientras atravesaba el lobby de mármol y oro, rodeado de 3 de sus empleados que lo seguían como sombras ansiosas, vio algo que capturó su atención de la peor manera posible. Pedrito había entrado al hotel. No porque quisiera, sino porque uno de los botones, un hombre amable llamado Jorge, que siempre le daba propina extra cuando le lustraba los zapatos, le había pedido que le trajera unos tamales de doña Carmen, cuyo puesto estaba a 2 cuadras. El niño llevaba una bolsa de papel con los tamales, caminando rápidamente para entregarlos y volver a casa antes de que se hiciera más tarde. No pertenecía a ese lugar de techos altos y candelabros de cristal, y lo sabía. Mantenía la cabeza baja, tratando de ser invisible. Pero Fernando lo vio, y algo en la visión del niño pobre en su templo de lujo despertó su crueldad. «Oye, tú». La voz de Fernando resonó en el lobby como un látigo. Pedrito se detuvo, su corazón comenzando a latir más rápido. «Sí, tú, el niño con los trapos. ¿Qué haces aquí?» Jorge, el Botones, intentó intervenir.
Señor Santamaría, el niño solo está haciendo una entrega para mí. Ya se va. Fernando levantó una mano, silenciando al botones. Se acercó a Pedrito con pasos lentos, deliberados. Su sonrisa era la de un tiburón que huele sangre en el agua. ¿Sabes leer, niño? Pedrito levantó la vista. Los ojos del hombre eran fríos, evaluándolo como si fuera algo desagradable que había encontrado en la suela de su zapato. «Sí, señor», respondió Pedrito, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Sé leer. ¿Y sabes contar? ¿Sabes sumar y restar?» La pregunta estaba cargada de sarcasmo. Varios huéspedes del hotel comenzaron a detenerse observando la escena. Los empleados de Fernando sonreían con incomodidad, sabiendo que su jefe estaba a punto de hacer lo que siempre hacía: humillar a alguien por diversión. «Sí, señor, sé matemáticas», respondió Pedrito, sintiendo cómo sus mejillas se calentaban. Pensó en su padre, en todas aquellas noches estudiando ecuaciones a la luz de una vela cuando se iba la electricidad. Fernando rió, una risa fuerte y desagradable. «¿Matemáticas? ¿Un niño limpia zapatos sabe matemáticas?» Se volvió hacia los presentes, aumentando su voz. «Señoras y señores, tenemos un genio aquí, un pequeño Einstein con los zapatos rotos». Los empleados de Fernando rieron obedientemente. Algunos huéspedes desviaron la mirada, incómodos. Otros se quedaron observando con curiosidad. Una mujer joven sacó su teléfono celular y comenzó a grabar discretamente. Jorge intentó nuevamente intervenir, pero Fernando lo silenció con una mirada. El millonario metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera de piel de cocodrilo. Con movimientos exagerados, extrajo un billete de 10,000 pesos y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. «Te voy a hacer una propuesta, niño. Aquí tengo 10,000 pesos, más dinero del que probablemente has visto en tu vida. Si puedes resolver una ecuación, una simple ecuación matemática, todo este dinero es tuyo». Hizo una pausa, su sonrisa ampliándose. «Pero cuando no puedas, cuando demuestres que los niños como tú solo sirven para limpiar zapatos y no para usar su cerebro, quiero que te disculpes por perder mi tiempo». El lobby se llenó de un silencio incómodo. Pedrito sintió todas las miradas sobre él. Sus manos, que sostenían la bolsa de tamales, comenzaron a temblar. No por miedo a la ecuación, sino por la crueldad en los ojos del hombre frente a él. Era el mismo tipo de crueldad que había visto en los ojos de otras personas, aquellos que miraban a su padre moribundo como si fuera su culpa ser pobre, como si la pobreza fuera un pecado y no una circunstancia. «No tiene que hacer esto, niño», murmuró Jorge, poniéndose a su lado. «Vámonos». Pero algo se encendió en el pecho de Pedrito. La voz de su padre resonó en su memoria. «Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por tu situación, hijo. Tu valor no está en tu billetera». El niño levantó la barbilla y miró directamente a Fernando. «Lo intentaré, señor». Fernando rió nuevamente, claramente deleitado. Chasqueó los dedos hacia uno de sus empleados. «Ricardo, trae papel y pluma. Vamos a darle a este niño su momento de gloria». Un hombre delgado de traje gris apareció con una tablet. Fernando la tomó y comenzó a escribir con el stylus, su sonrisa nunca desvaneciéndose. Sabía exactamente qué tipo de ecuación escribir, una lo suficientemente compleja como para que un niño de 11 años jamás pudiera resolverla, pero lo suficientemente simple como para que los adultos presentes supieran que era una trampa cruel. «Aquí está», dijo Fernando mostrando la pantalla. En ella, con letra clara, había escrito 32 plus 12x, 15 tercero. Resuelve para x, y no solo adivines. Explica cómo llegaste a la respuesta. Se cruzó de brazos, la tableta sostenida de tal manera que tanto Pedrito como los espectadores pudieran ver la ecuación. «Tienes 5 minutos, y el reloj comienza ahora».
Pedrito miró la ecuación. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La gente a su alrededor murmuraba. Escuchó a alguien decir: «Eso es una ecuación cuadrática. Un niño de primaria no puede resolver eso». Otro voz agregó: «Esto es cruel. Es solo un niño». Pero Pedrito no prestó atención a las voces. Miró los números, los símbolos, y algo en su mente hizo clic. No era la primera vez que veía una ecuación así. Cerró los ojos por un momento y de repente ya no estaba en el lobby lujoso del hotel. Estaba en su pequeño cuarto y su padre estaba sentado en el borde de su cama, tan delgado que parecía que el viento podría llevárselo, pero con ojos que todavía brillaban con vida cuando hablaba de números. Era una noche de febrero, 3 semanas antes de que Miguel muriera. La lluvia golpeaba contra la ventana rota que habían cubierto con plástico. Su padre tosía, esa tos profunda y húmeda que hacía que Pedrito quisiera llorar, pero Miguel sonreía entre toses. «Hijo, ven aquí, quiero enseñarte algo importante». Pedrito, entonces con solo 10 años, se sentó junto a su padre. Miguel sacó uno de sus cuadernos, sus manos temblando tanto que apenas podía sostener el lápiz. «Las ecuaciones cuadráticas, hijo, parecen complicadas, ¿verdad? Todos esos números, esas letras, pero tienen un secreto, un truco que hace que todo sea más simple». «¿Qué truco, papá?», preguntó Pedrito, acurrucándose más cerca de su padre, buscando su calor. Miguel comenzó a escribir con letra temblorosa. «Cuando ves una ecuación como x2 plus bx plus c igual a 0, hay una fórmula, la fórmula cuadrática. Pero eso es lo que enseñan en las escuelas. Lo que no te enseñan es que antes de usar esa fórmula debes buscar patrones, simplificar. Mírame». Tosió de nuevo, limpiándose la boca con un pañuelo que ya tenía manchas de sangre. «Si todos los números tienen un factor común, divídelos primero. Haz el problema más pequeño, más manejable. Las matemáticas, hijo, son como la vida. Los problemas grandes asustan, pero si los divides en partes pequeñas, se vuelven posibles». Miguel escribió un ejemplo. 3 cla 2 plus 12, 15 cla 0. Pedrito observó mientras su padre, con paciencia infinita, a pesar del dolor que claramente sentía, le mostraba cómo factorizar primero el 3. «¿Ves, hijo? 3 por x al cuadrado, 3 por 4x, 3 por menos 5. Todos son divisibles entre 3. Escribió 3, 2 plus 4 crits, 5, 2 y 0. Ahora divide todo entre 3, porque si 3 por algo es igual a 0, entonces ese algo debe ser 0. Quedó x2 plus 4x, 5 es 0. Ahora es más simple, ¿ves? Ahora buscamos dos números que multiplicados den menos 5 y sumados den 4. Piensa, hijo». Pedrito pensó. «¿5 y menos 1? Los ojos de Miguel se iluminaron. «¡Exacto! 5 por menos 1 es menos 5. 5 más menos 1 es 4. Entonces podemos factorizar x plus 5, x, 1 más 0. Y si dos cosas multiplicadas dan 0, una de ellas debe ser 0. Entonces es x plus 5, o la 0, lo que significa x eleva a 5, o x 1 a 0, lo que significa x eleva a 1. «Las respuestas son menos 5 y 1, murmuró Pedrito. «Exacto, mi hijo, exacto». Miguel dejó caer el lápiz, exhausto. «Pero lo más importante no es la respuesta, Pedrito. Lo más importante es entender que todo problema, por grande que parezca, se puede dividir en partes más pequeñas. Tú puedes hacer cosas que otros creen imposibles, no porque seas más inteligente, sino porque te tomas el tiempo de ver los patrones, de simplificar, de pensar con calma». Tosió de nuevo, más fuerte. «Prométeme que recordarás esto. No solo las matemáticas, sino la lección. Los problemas se resuelven con paciencia, con observación, con humildad para empezar desde lo básico. Te lo prometo, papá. Y una cosa más, hijo». Miguel lo tomó de la mano, su piel tan fría. «Las personas que humillan a otros,
como ese hombre que me despidió, como aquellos que nos miran con desprecio porque somos pobres. Esas personas tienen ecuaciones rotas en sus corazones. Números que no saben resolver. No los odies. Ten lástima de ellos, porque llevan problemas dentro que ni todo el dinero del mundo puede solucionar. 3 semanas después, Miguel murió. Y Pedrito guardó esa noche en su memoria como su tesoro más preciado. Ahora, de pie en el lobby del Four Seasons, con todas esas miradas sobre él y la sonrisa cruel de don Fernando esperando su fracaso, Pedrito abrió los ojos. Lágrimas se habían formado en sus pestañas, pero no eran de miedo, eran de amor, de recuerdo, de determinación. «Señor», dijo Pedrito, su voz clara y firme, «necesito algo para escribir». Fernando, sorprendido de que el niño no se hubiera rendido inmediatamente, le hizo un gesto a Ricardo, quien le entregó a Pedrito un bloc de notas del hotel y una pluma. El niño se agachó en el suelo de mármol, usando sus rodillas como mesa, ignorando completamente el hecho de que estaba arruinando su pantalón limpio. Los espectadores se acercaron más, formando un semicírculo a su alrededor. La mujer con el teléfono ajustó su ángulo para capturar todo. Pedrito escribió la ecuación: 3 + 2 + 2 es x, 15 es 0. Sus manos ya no temblaban. Podía sentir la presencia de su padre a su lado, como si Miguel estuviera inclinado sobre su hombro, sonriendo con orgullo. «Primero», murmuró Pedrito, más para sí mismo que para los demás, «mi papá decía que hay que simplificar». «Todos los números son divisibles entre 3», escribió. 3, 12, 15. 3 entre 3 es 1. 2 entre 3 es 4. 15 entre 3 es 5. Escribió la ecuación simplificada. Q 2 + 4. 5, X da 0. Ahora es más fácil. Fernando frunció el ceño. No esperaba que el niño supiera factorizar. Algunos de los espectadores murmuraron con sorpresa. «El niño sabe lo que hace», dijo alguien en voz baja. «Ahora», continuó Pedrito, su voz ganando confianza, «necesito 2 números que multiplicados den -5 y sumados den 4. Cerró los ojos brevemente. 5 y -1. 5 por -1 es -5. 5 más -1 es 4. Escribió. X + 5, X. 1 haz 0. Si 2 cosas multiplicadas dan 0, una de ellas tiene que ser 0. La sonrisa de Fernando comenzó a desvanecerse. Su rostro enrojeció ligeramente. «Espera un momento». Pero Pedrito no esperó. Estaba en su propio mundo ahora, un mundo donde solo existían él y los números, donde podía escuchar la voz de su padre guiándolo. Entonces X más 5 es igual a 0, o X menos 1 es igual a 0. Escribió las soluciones finales subrayándolas. X, 5, X, 1. Las respuestas son -5 y 1, dijo Pedrito levantándose del suelo. Su pantalón tenía una mancha de polvo, pero sostenía el papel con sus respuestas como si fuera un diploma. Sus ojos brillaban, no con arrogancia, sino con algo más puro, la alegría de haber honrado la memoria de su padre. Mi papá me enseñó cómo hacerlo. Él decía que los problemas grandes se vuelven pequeños cuando los miras con paciencia. El silencio que siguió fue absoluto. Alguien en el fondo comenzó a aplaudir lentamente, luego otro. En segundos, la mitad del lobby estaba aplaudiendo. La mujer que había estado grabando tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Jorge, el botones, tenía una mano sobre su boca, sus ojos húmedos. Fernando miró la solución, la revisó 1 vez, 2 veces. Estaba correcta, perfectamente correcta. No solo correcta, sino resuelta de la manera más elegante posible. El niño había factorizado, había simplificado, había explicado cada paso. Había hecho en 3 minutos lo que muchos estudiantes universitarios no podrían hacer bajo presión. Esto es... Fernando no podía formar palabras.
Su rostro estaba rojo ahora, no de enojo, sino de algo que no había sentido en décadas: vergüenza. Las miradas de las personas ya no estaban en Pedrito, estaban en él, y no eran miradas de admiración. Eran miradas de juicio, de desaprobación, algunas de abierto desprecio. Le dije que sabía matemáticas, señor, dijo Pedrito suavemente. No había triunfo en su voz, ni sarcasmo, solo una simple declaración de hecho. Extendió la mano. Los 10,000 pesos, por favor. Fernando, operando en piloto automático, sacó el billete de su bolsillo. Su mano temblaba ligeramente mientras se lo entregaba al niño. La gente observaba en silencio. Pedrito tomó el billete, lo miró por un momento largo, y entonces algo extraordinario sucedió. El niño le devolvió el dinero a Fernando. «No lo quiero, señor», dijo Pedrito, su voz firme pero amable. «Mi papá me enseñó que el verdadero valor no está en el dinero. Me enseñó matemáticas porque quería que viera el mundo de manera diferente, que entendiera que todo tiene solución si observas con atención y piensas con el corazón». Él era muy pobre, más pobre que yo ahora, pero era el hombre más rico que conocí porque tenía amor, tenía sabiduría y tenía bondad. Pedrito miró directamente a los ojos fríos de Fernando, y en esos ojos del niño había algo que hizo que el millonario sintiera como si lo estuvieran desnudando hasta el alma. «Usted tiene mucho dinero, señor, pero mi papá decía que las personas que necesitan humillar a otros para sentirse importantes son las más pobres de todas. No pobres de dinero, sino pobres aquí». Tocó su propio pecho, donde estaba su corazón, y ninguna cantidad de dinero puede llenar ese vacío. Las palabras cayeron sobre el lobby como bombas. Varias personas jadearon. Una mujer comenzó a llorar abiertamente. Un hombre en traje de negocios se limpió los ojos disimuladamente. Los empleados de Fernando miraban al piso, incapaces de enfrentar la mirada de su jefe. Y Fernando se quedó completamente inmóvil, el billete todavía extendido en su mano temblorosa, mirando a este niño que acababa de hacer lo imposible. No solo resolver su ecuación, sino exponer su crueldad con una honestidad tan pura que dolía más que cualquier insulto. Tu padre», logró decir Fernando, su voz ronca. «¿Cómo se llamaba tu padre?» Pedrito inclinó la cabeza ligeramente. «Miguel Ángel Reyes, señor. Fue profesor de matemáticas. Murió hace 14 meses porque no teníamos dinero para el tratamiento de su cáncer». No había acusación en su voz, solo un simple hecho. El nombre golpeó a Fernando como un puñetazo en el estómago. Sus rodillas casi cedieron, su rostro ya rojo palideció tan rápidamente que pareció que toda la sangre había sido drenada de su cuerpo. «Miguel Reyes», susurró, y de repente ya no estaba en el lobby del hotel. Estaba 35 años en el pasado, en un salón de clases de la UNAM, sentado junto a un joven brillante de sonrisa fácil y cabello desordenado que le explicaba cálculo diferencial, con una paciencia que Fernando nunca había encontrado en ningún otro lado. Miguel Reyes había sido su mejor amigo en la universidad. Habían estudiado juntos, se habían desvelado juntos preparando exámenes, habían soñado juntos sobre las empresas que crearían, los problemas que resolverían. Miguel era el genio, el que entendía las matemáticas y la programación a un nivel casi intuitivo. Fernando era el carismático, el que sabía vender ideas, el que tenía las conexiones familiares. Después de graduarse, comenzaron una empresa juntos, pequeña, operando desde el garage de la casa de Miguel. Desarrollaron un software de gestión empresarial, revolucionario para su época. Miguel escribió todo el código, resolvió todos los problemas técnicos, trabajó 18 horas al día durante meses. Fernando manejó las ventas y encontró a su primer cliente grande. Entonces llegó la oportunidad de sus vidas.
Una corporación internacional quería comprar su software y contratar su empresa. Hablaban de millones de pesos, pero había una condición. Querían trabajar solo con un dueño, no con una sociedad. Querían estructura corporativa limpia, decisiones rápidas, un solo punto de contacto. Fernando tomó una decisión en una noche con la ayuda de un abogado sin escrúpulos y aprovechando un tecnicismo en sus documentos de incorporación que Miguel, siempre confiado, nunca había revisado cuidadosamente. Fernando se convirtió en el único dueño legal de la empresa. Cuando Miguel llegó a la oficina al día siguiente, encontró una carta de terminación. Fernando le ofreció una miseria como compensación, una fracción de lo que la empresa valía, una fracción de lo que Miguel había creado. Miguel lo confrontó, por supuesto. Fue a la oficina de Fernando con ojos que ya no sonreían. Fernando, éramos amigos, éramos hermanos. Y Fernando, mirando los millones de pesos que bailaban frente a sus ojos, mirando el futuro de lujo y poder que finalmente estaba a su alcance, dijo las palabras que lo perseguirían por el resto de su vida, aunque durante décadas fingió olvidarlas. En los negocios no hay amigos, Miguel. Solo hay ganadores y perdedores. Y yo no voy a ser un perdedor por tu culpa. Miguel nunca lo demandó. No tenía dinero para abogados, y Fernando se había asegurado de que todo fuera legal, técnicamente. En lugar de eso, Miguel volvió a enseñar. Se casó, tuvo un hijo, vivió modestamente, honestamente. Y cuando 20 años después alguien le preguntó sobre Fernando Santamaría, ahora uno de los hombres más ricos de México, Miguel solo dijo: cometió un error, eligió el dinero sobre la amistad. Espero que algún día entienda lo que perdió. Fernando nunca supo que Miguel había muerto. Nunca se preocupó por averiguar. Había empujado todos esos recuerdos al fondo más oscuro de su mente, donde guardaba todas las personas que había traicionado, explotado o destruido en su camino hacia la cima. Y ahora, de pie frente al hijo de Miguel, mirando los mismos ojos inteligentes y amables que una vez conoció en su mejor amigo, Fernando sintió algo que no había sentido en 3 décadas: remordimiento real, profundo y devastador. Tu padre, dijo Fernando, su voz apenas un susurro, tu padre y yo éramos amigos. Hace mucho tiempo. Él era mi mejor amigo. Pedrito inclinó la cabeza, estudiando al hombre frente a él. Lo sé, señor. Mi papá me habló de usted antes de morir. ¿Te habló de mí? Fernando sintió como si el piso se estuviera abriendo bajo sus pies. ¿Qué te dijo? Me dijo que ustedes fueron amigos en la universidad. Me dijo que usted era muy inteligente para los negocios, pero que cometió un error grande. Pedrito hizo una pausa. Y Fernando se preparó para el odio, para la acusación, para las palabras que sabía que merecía. Pero lo que vino fue peor que cualquier insulto. Mi papá dijo que lo perdonaba. Dijo que usted debe estar muy solo para necesitar tanto dinero. Dijo que las personas que lastiman a otros están lastimándose a sí mismas y que usted probablemente había vivido 30 años con un agujero en el corazón que ninguna cantidad de dinero podría llenar. Fernando sintió como si lo hubieran golpeado. Las lágrimas que no había derramado en décadas, comenzaron a brotar de sus ojos. No podía detenerlas. En el lobby lleno de testigos, en el lugar donde había venido a ejercer su poder y presumir su éxito, Fernando Santamaría Orozco comenzó a llorar como no había llorado desde que era un niño. Él me perdonó, susurró Fernando, su voz quebrada. Yo lo traicioné, le robé todo lo que creó, lo dejé sin nada y él me perdonó. Sí, señor, dijo Pedrito suavemente. Porque mi papá decía que el odio es un veneno que uno se toma esperando que mate al otro. Dijo que perdonarlo lo hizo libre, incluso cuando era pobre y estaba muriendo.
Las personas en el lobby observaban en completo silencio. Algunos lloraban abiertamente. Otros tenían las manos sobre sus bocas, horrorizados y conmovidos a la vez. La mujer que había estado grabando seguía filmando, capturando cada segundo de la destrucción y reconstrucción de un hombre. Fernando cayó de rodillas. No fue dramático ni calculado. Simplemente sus piernas ya no podían sostenerlo. Ahí, en el piso de mármol del hotel, con su traje de 70,000 pesos arrugándose y su reloj de 2 millones rozando el suelo, el millonario más cruel de México se derrumbó. «Lo siento», dijo mirando a Pedrito. «Lo siento tanto. Tu padre era mejor persona de lo que yo jamás seré. Era más inteligente, más amable, más... todo. Y yo lo destruí por codicia, por miedo a no ser suficiente, por...» Se cubrió el rostro con las manos. «He pasado 35 años siendo exitoso y estando completamente vacío. Mi esposa me dejó hace 5 años. Mis 3 hijos no me hablan. Tengo 1,000 millones de pesos y ni un solo amigo verdadero. Y ahora me doy cuenta de que todo comenzó el día que traicioné al único amigo real que tuve». Pedrito se arrodilló frente a Fernando. El niño de 11 años, con su camisa remendada y su pantalón manchado de polvo, puso su mano pequeña sobre el hombro del hombre de 62 años, que había olvidado cómo ser humano. «Mi papá también me dijo algo más, señor. Me dijo que nunca es tarde para cambiar, que hasta el último momento de vida una persona puede elegir ser diferente, ser mejor. Usted puede elegir eso ahora». Fernando levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. «¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso cuando he causado tanto daño?» «Haciendo bien a partir de ahora», respondió Pedrito con la sabiduría simple de quien ha aprendido de alguien verdaderamente sabio. «Mi papá decía que no podemos cambiar el pasado, pero cada día es una nueva ecuación que podemos resolver de manera diferente». Ricardo, el empleado de Fernando, se adelantó con una caja de pañuelos. Su jefe los tomó, limpiándose la cara sin importarle cómo se veía. Jorge, el botones, tenía un brazo alrededor de los hombros de otro empleado que también lloraba. La multitud en el lobby se había triplicado. Nadie se movía. Era como si todos supieran que estaban presenciando algo importante, un momento de transformación real. Fernando se puso de pie lentamente, ayudado por Pedrito. El millonario tomó el billete de 10,000 pesos que todavía sostenía y lo puso en la mano del niño. «Tómalo, por favor, no como pago por humillarte, sino como disculpa, como el comienzo de algo diferente». Pedrito miró el dinero y luego a Fernando. «Lo tomaré, señor, pero no para mí, para mi abuela. Necesita medicinas para sus rodillas. Y porque usted me lo ofrece ahora no para humillarme, sino de corazón». Fernando asintió, las lágrimas todavía cayendo. «Tu padre, ¿dónde está enterrado? Necesito ir a su tumba. Necesito hablar con él. Está en el Panteón Civil de Dolores, señor, sección popular, donde entierran a las personas que no tienen dinero para una tumba privada. Fila 12, número 43. Yo voy cada domingo después de trabajar. ¿Puedo acompañarte el próximo domingo?» Pedrito sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. «Mi papá diría que sí». Fernando extendió su mano y Pedrito la estrechó. En el lobby del Four Seasons, un hombre rico y un niño pobre sellaron un acuerdo que no tenía nada que ver con dinero y todo que ver con redención. La mujer que había grabado todo se acercó tímidamente. «Señores, yo he estado grabando esto. ¿Puedo compartirlo? El mundo necesita ver esto». Fernando miró a Pedrito esperando su respuesta. El niño pensó por un momento y luego asintió. «Si ayuda a que otras personas entiendan lo que mi papá entendía, entonces sí, pero...» miró a Fernando.
Solo si el Señor está de acuerdo. Fernando respiró profundo. Todo su instinto le decía que protegiera su imagen, que controlara la narrativa, que minimizara el daño. Pero entonces miró a los ojos de Pedrito y vio el reflejo de Miguel, su viejo amigo que siempre creyó en decir la verdad, incluso cuando dolía. «Compártelo», dijo Fernando. «Que el mundo vea lo que realmente soy y que me vean intentando ser mejor». En las siguientes horas, el video se volvió viral. Millones de personas lo vieron. El millonario cruel humillando al niño pobre, el niño resolviendo la ecuación imposible, el rechazo del dinero, la revelación de la conexión, el colapso y el perdón. Los comentarios se contaban por decenas de miles. Algunos criticaban a Fernando sin piedad, otros hablaban sobre el poder del perdón. Muchos compartían sus propias historias de haber sido humillados o de haber humillado a otros. Esa noche, Fernando no fue a su cena de negocios. Canceló todo. En lugar de eso, condujo su Mercedes a través de la ciudad, a lugares que no había visitado en décadas. Pasó por la UNAM, donde él y Miguel habían estudiado. Pasó por el edificio que una vez albergó su primera oficina, ahora un restaurante. Se detuvo frente a una casa modesta en la colonia Doctores y vio una luz en una ventana del segundo piso. Sabía, sin preguntar, que era donde vivían Pedrito y su abuela. Se quedó ahí sentado en su auto lujoso, en esa calle humilde, y por primera vez en décadas pensó realmente en las decisiones que había tomado. Cada traición, cada humillación, cada vez que había elegido el dinero sobre las personas, y se dio cuenta de que Miguel había tenido razón 35 años atrás, y su hijo había tenido razón hoy. Había ganado el mundo, pero había perdido su alma. El domingo siguiente, como habían acordado, Fernando se presentó en el Panteón Civil de Dolores. No con su Mercedes, sino con un auto más modesto que había alquilado. No con su traje de 70,000 pesos, sino con jeans y una camisa simple. Encontró a Pedrito esperándolo en la entrada y juntos caminaron hasta la fila 12, número 43. La tumba de Miguel Ángel Reyes era simple. Una lápida de concreto con su nombre, sus fechas y una inscripción que hizo que Fernando tuviera que sentarse en el suelo porque sus piernas se negaron a sostenerlo. Amó profundamente, enseñó sabiamente, perdonó libremente. Su legado vive en los corazones que tocó. Fernando se quedó ahí durante una hora, hablando en voz baja con la tumba de su viejo amigo. Le contó sobre su vida vacía, sobre su éxito hueco, sobre su soledad profunda. Le pidió perdón una y otra vez, y lloró. Lloró como no había llorado en toda su vida adulta. Pedrito se sentó a su lado, no hablando, solo estando presente. Cuando Fernando finalmente terminó, cuando ya no le quedaban lágrimas ni palabras, el niño habló. «Mi papá está en paz, señor. Y creo que está feliz de que usted esté aquí. Él siempre creía en segundas oportunidades». Fernando miró al niño. «¿Cómo puedo hacer esto bien? Dime qué hacer». «Sea la persona que mi papá pensaba que podía ser», respondió Pedrito. «Sea amable, ayude a las personas, use su dinero para hacer bien y nunca humille a nadie de nuevo». En los meses que siguieron, Fernando Santamaría Orozco se convirtió en una persona diferente. No de la noche a la mañana, porque la transformación real nunca es instantánea, sino gradualmente, con esfuerzo consciente cada día. Estableció un fondo de becas en nombre de Miguel Ángel Reyes, que pagaba la educación completa de 200 niños de familias de bajos recursos cada año. Construyó un centro comunitario en la colonia Doctores, que ofrecía clases gratuitas de matemáticas, programación y habilidades vocacionales para 300 familias.
revisó las prácticas de su empresa, aumentó salarios, mejoró condiciones de trabajo y comenzó a tratar a sus empleados como personas, no como recursos. También comenzó a buscar a todas las personas que había dañado a lo largo de los años. Algunos lo rechazaron y Fernando lo aceptó. Otros le dieron la oportunidad de hacer las paces. Lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir relaciones. Su hija menor, la más joven de sus 3 hijos, aceptó tomar un café con él. Fue incómodo, lleno de silencios tensos, pero fue un comienzo. Pedrito se convirtió en una presencia constante en su vida, no como un proyecto de caridad, sino como... Fernando ni siquiera estaba seguro de cómo describirlo. El niño era como un espejo que reflejaba quién podía ser Fernando si se esforzaba lo suficiente. Cada semana, Fernando visitaba a Pedrito y a su abuela. Les llevaba comida, pero más que eso, les llevaba su tiempo. Escuchaba las historias de Rosita sobre su vida, ayudaba a Pedrito con su tarea, y en el proceso aprendió lo que Miguel había tratado de enseñarle 35 años atrás, que la riqueza verdadera no está en lo que tienes, sino en quién eres y a quién amas. 6 meses después del encuentro en el hotel, Fernando organizó un evento. Alquiló un salón modesto, nada como los lugares ostentosos donde solía celebrar. Invitó a 200 personas, los estudiantes de su programa de becas, las familias que usaban el centro comunitario, empleados de su empresa y cualquier persona de su pasado que estuviera dispuesta a venir. En el escenario había una foto gigante de Miguel Ángel Reyes, sonriendo con su característica calidez. Fernando subió al podio. Ya no se veía como el tiburón depredador que había sido. Su cabello, aunque todavía gris, estaba peinado de manera más simple. Su ropa era de calidad, pero no ostentosa. Sus ojos, antes tan fríos, ahora tenían una luz diferente. Todavía tenía mucho que aprender, mucho que cambiar, pero estaba intentando. Quiero hablarles sobre un hombre al que traicioné. Comenzó Fernando, su voz firme pero humilde. Un hombre que fue mi mejor amigo y a quien le robé su futuro por mi propia codicia. Contó la historia completa, sin omitir ningún detalle vergonzoso. Habló sobre cómo Miguel había perdonado, cómo había vivido con dignidad a pesar de la pobreza, cómo había enseñado a su hijo no solo matemáticas, sino humanidad. Y entonces, continuó Fernando, 6 meses atrás, conocí al hijo de Miguel, un niño de 11 años que trabaja lustrando zapatos para ayudar a su abuela. Y ese niño me dio la lección más importante de mi vida. Señaló a Pedrito, que estaba sentado en la primera fila junto a Rosita, ambos vestidos con ropa nueva, pero modesta, que Fernando les había comprado después de que ellos aceptaran solo cuando él explicó que era un regalo de cumpleaños para Rosita. Este niño resolvió una ecuación que le puse para humillarlo, y luego rechazó el dinero que le ofrecí. Me dijo que el verdadero valor no está en la billetera, sino en el corazón, y tenía razón. Fernando hizo una pausa, emocionándose. Durante 35 años me di mi éxito en dinero, en poder, en cuánta gente me temía. Y morí un poco cada día, aunque mi cuerpo siguiera respirando. Miguel Reyes murió pobre según los estándares del mundo, pero murió rico en todo lo que realmente importa. Y me tomó su hijo, un niño, mostrarme la diferencia. Anunció más iniciativas, un programa de mentoría donde empresarios exitosos ayudarían a jóvenes emprendedores sin explorarlos, un fondo para pagar tratamientos médicos de familias que no podían costearlos, una renovación de su empresa para hacerla un modelo de cómo tratar a los empleados con dignidad. No puedo cambiar mi pasado, dijo Fernando, su voz quebrada. No puedo devolverle a Miguel los años que le robé, las oportunidades que le quité, el reconocimiento que merecía,
pero puedo honrar su memoria, asegurándome de que otros niños como Pedrito no tengan que sufrir porque los adultos son crueles o codiciosos. Puedo intentar cada día ser un poco más como Miguel y un poco menos como quien yo era. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Hubo un silencio reflexivo y luego lentamente las personas comenzaron a ponerse de pie. No estaban aplaudiendo su éxito o su dinero, estaban reconociendo su vulnerabilidad, su esfuerzo genuino por cambiar. Pedrito subió al escenario. Fernando se agachó para estar a su altura y el niño lo abrazó. «Mi papá estaría orgulloso de usted, don Fernando», susurró Pedrito. «Usted está resolviendo la ecuación más difícil, la de convertirse en una mejor persona». Esa noche, después de que todos se fueron, Fernando llevó a Pedrito y a Rosita al cementerio. Los tres se pararon frente a la tumba de Miguel. Fernando había ordenado una nueva lápida más grande y más bella, pero había consultado con Pedrito sobre cada palabra. Ahora leía: Miguel Ángel Reyes, profesor, amigo, padre, genio. Su mayor ecuación fue el amor que enseñó a su hijo. Su legado es eterno. Fernando colocó flores frescas. Miguel dijo en voz alta, sin importarle las lágrimas que rodaban por sus mejillas: Tardé 35 años, pero finalmente entendí lo que intentabas enseñarme. El éxito sin humanidad no es éxito. El dinero sin bondad es pobreza. Y la amistad que traicioné era más valiosa que todos los millones que gané. Puso su mano sobre la lápida fría. Voy a pasar el resto de mi vida intentando ser el amigo que merecías. Y voy a asegurarme de que tu hijo tenga todas las oportunidades que tú no tuviste, no para apaciguar mi culpa, sino para honrar tu memoria. Pedrito tomó la mano de Fernando con una mano y la de su abuela con la otra. Los tres se quedaron ahí en silencio mientras la noche caía sobre la ciudad. Un millonario que había aprendido que la verdadera riqueza no se puede comprar. Una anciana que había criado a su nieto con amor a pesar de no tener nada. Y un niño que entendía verdades que muchos adultos nunca aprenden. En el año siguiente, la transformación de Fernando continuó. Su historia inspiró a otros empresarios a examinar sus propias prácticas. Varios establecieron programas similares. Algunos inclusive buscaron a personas a quienes habían dañado y trataron de hacer las paces. El video de Pedrito resolviendo la ecuación y rechazando el dinero alcanzó 50 millones de vistas. Se convirtió en un símbolo de dignidad en la pobreza y de la posibilidad de redención. Pedrito, ahora con 12 años, asistía a una de las mejores escuelas privadas de la ciudad con una beca completa del programa Miguel Ángel Reyes, pero seguía siendo el mismo niño humilde y sabio. Los fines de semana voluntariamente ayudaba en el centro comunitario, enseñando matemáticas a niños más pequeños de la manera que su padre le había enseñado, con paciencia, con amor, haciendo que los problemas complejos parecieran simples. Una tarde, 1 año y medio después de aquel encuentro en el hotel, Pedrito y Fernando estaban sentados en un parque, revisando la tarea de álgebra del niño. Un hombre se acercó a ellos, reconociendo a Fernando de las noticias. «Usted es Fernando Santamaría», dijo el hombre, su tono acusatorio. «El millonario que humillaba personas». Fernando asintió, sin defenderse. «Sí, lo era. Estoy trabajando en ser diferente». «¿Por qué debería creerte?», presionó el hombre. Antes de que Fernando pudiera responder, Pedrito habló. «Porque todos los domingos, durante 18 meses, don Fernando ha visitado la tumba de mi papá y le ha pedido perdón. Porque ha ayudado a 200 niños a ir a la escuela. Porque cuando mi abuela se enfermó el mes pasado, él la llevó al hospital y pagó todo sin que se lo pidiéramos. Porque cuando cree que nadie está mirando, es amable. Y mi papá decía que quien eres, cuando nadie está mirando, es quien realmente eres.
El hombre miró a Pedrito, luego a Fernando, y su expresión se suavizó. «Tienes un buen maestro, niño». «Tuve el mejor», respondió Pedrito, sonriendo. «Y ahora don Fernando está aprendiendo las mismas lecciones que mi papá enseñó». Cuando el hombre se fue, Fernando miró a Pedrito. «¿Realmente crees eso?» «Que soy diferente. Creo que está intentando ser diferente, y eso es lo que importa», respondió Pedrito con esa sabiduría que parecía demasiado grande para su cuerpo pequeño. «Mi papá decía que no somos definidos por nuestros peores momentos, sino por lo que hacemos después de ellos. Usted tuvo muchos malos momentos, pero está teniendo buenos momentos ahora, y cada bueno momento cuenta». Fernando sintió el familiar escozor de lágrimas, pero ahora eran lágrimas diferentes, no de vergüenza, sino de gratitud. «Tu padre me dio su amistad, y yo la desperdicié. Pero me dio algo más valioso. Te dio a ti, y a través de ti, me dio una segunda oportunidad». «No fue mi papá quien le dio la segunda oportunidad, don Fernando», dijo Pedrito, regresando a sus ecuaciones. «Usted se la dio a sí mismo cuando decidió cambiar. Mi papá solo plantó la semilla hace muchos años. Usted está eligiendo regarla ahora». Meses se convirtieron en años. La vida de Pedrito floreció de maneras que su padre solo podía haber soñado. Se graduó como el mejor estudiante de su preparatoria y recibió ofertas de becas completas de 5 universidades diferentes, incluyendo el MIT y Stanford. Eligió la UNAM, la misma universidad donde su padre y Fernando habían estudiado, porque quería quedarse cerca de su abuela y porque quería enseñar en México después de graduarse, seguir el legado de su padre. Fernando asistió a cada graduación de Pedrito, lo vio recibir premios en competencias de matemáticas. Lo apoyó cuando Pedrito estableció su propio programa de tutoría gratuita para niños en colonias pobres. Y en cada momento, Fernando veía el reflejo de Miguel, su viejo amigo que había entendido que el verdadero legado no se mide en dinero, sino en vidas tocadas. La relación de Fernando con su propia familia también sanó lentamente. Sus 3 hijos, viendo su transformación genuina y sostenida, gradualmente abrieron sus corazones. Su hija menor se casó, y Fernando caminó con ella por el pasillo, algo que ella nunca había pensado que permitiría. Su hijo mayor lo invitó a conocer a sus nietos. No fueron reconciliaciones de cuento de hadas donde todo se perdonó instantáneamente, pero fueron reales, con conversaciones difíciles sobre el dolor pasado y esperanza cautelosa sobre el futuro. Y a través de todo, Pedrito estuvo ahí, no como un proyecto de caridad, sino como... La palabra finalmente vino a Fernando una noche mientras cenaban juntos, él, Pedrito, ahora de 17 años, y Rosita. Familia. Pedrito se había convertido en algo como un hijo para Fernando, y Fernando se había convertido en algo como un padre para Pedrito, no reemplazando a Miguel, nunca reemplazándolo, sino honrando su memoria al ser el tipo de persona que Miguel siempre creyó que Fernando podía ser. En el 5º aniversario de aquel encuentro en el hotel, Fernando organizó otro evento. Esta vez fue en el Centro Comunitario Miguel Ángel Reyes, expandido ahora para servir a 1000 familias. La foto de Miguel tenía un lugar permanente de honor en la entrada, y debajo había una placa con la ecuación que Pedrito había resuelto ese día y las palabras: «Las ecuaciones más difíciles no están en los libros, están en nuestros corazones». Este centro existe porque un niño resolvió ambos tipos. Pedrito, ahora preparándose para su último año de preparatoria, dio un discurso. Era más alto ahora, ya no el niño pequeño de 11 años, pero sus ojos tenían la misma bondad, la misma sabiduría. «Mi papá murió cuando yo tenía 10 años», comenzó, su voz firme y clara. «Murió pobre, sin tratamiento médico, en un cuarto que apenas podíamos calentar en invierno. Según los estándares del mundo, mi papá fue un fracaso,
No dejó dinero, no dejó propiedades, no dejó nada material. Hizo una pausa, su mirada encontrando a Fernando en la audiencia. Pero mi papá me dejó algo más valioso que cualquier herencia. Me enseñó que el conocimiento es poder, que la bondad es sabiduría y que nunca es tarde para que alguien cambie. Y hace 5 años, en el peor momento posible y de la manera más dolorosa, su enseñanza salvó no una vida, sino 2. Habló sobre esa noche en el hotel, sobre la ecuación, sobre la crueldad y la transformación. Don Fernando era una persona rota pretendiendo estar completa. Tenía todo lo que el dinero puede comprar y nada de lo que realmente importa. Y cuando yo rechacé su dinero y le dije lo que mi papá me había enseñado, algo en él se rompió de la manera correcta. Se rompió lo suficiente como para poder reconstruirse. Pedrito miró directamente a Fernando. En estos 5 años, he visto a don Fernando pelear cada día para ser mejor. Lo he visto llorar en la tumba de mi papá. Lo he visto tratar a personas con bondad cuando es más fácil ser cruel. Lo he visto usar su dinero para elevar a otros en lugar de para elevarse a sí mismo. Y sé, con total certeza, que mi papá lo mira desde donde esté y sonríe, porque finalmente su viejo amigo entendió la lección. Las lágrimas rodaban libremente por las mejillas de Fernando. Rosita, sentada a su lado, tomó su mano y la apretó. A su otro lado estaba su hija menor, que también lloraba, orgullosa de ver al hombre en que su padre se estaba convirtiendo. Así que esto no es un centro comunitario, concluyó Pedrito. Esto es un monumento vivo a lo que mi papá siempre creyó, que las personas pueden cambiar, que el perdón es más poderoso que el odio, que la educación es el único camino real fuera de la pobreza y que una sola vida vivida con amor puede cambiar el mundo. Mi papá cambió a don Fernando. Don Fernando está cambiando a cientos de niños. Esos niños cambiarán a otros. Y todo comenzó porque un hombre moribundo eligió perdonar al amigo que lo traicionó y enseñarle a su hijo que el verdadero valor está aquí. Tocó su corazón. No aquí, señaló su billetera. Cuando el evento terminó y todos se fueron, quedaron solo 3 personas, Fernando, Pedrito y Rosita. Se quedaron parados frente a la foto de Miguel, los 3 en silencio. ¿Crees que estaría orgulloso?, preguntó Fernando suavemente, su voz vulnerable de la manera en que solo se había permitido ser con estas 2 personas. Sí, respondió Pedrito sin dudarlo, pero más que orgulloso de lo que ha hecho, estaría orgulloso de quién se está volviendo. Fernando asintió, poniendo una mano sobre el hombro de Pedrito. Todo lo que soy ahora, todo lo bueno que estoy intentando ser, empezó contigo. Con un niño de 11 años que rechazó 10,000 pesos y me ofreció algo más valioso, la verdad. No empezó conmigo, corrigió Pedrito gentilmente. Empezó con mi papá, quien hace 35 años te ofreció su amistad, y hace 18 años me enseñó que las personas son más que sus peores decisiones. Yo solo fui el mensajero. Esa noche, los 3 visitaron la tumba de Miguel. Era algo que habían hecho cientos de veces en 5 años, pero esta vez se sentía diferente. La nueva lápida brillaba bajo la luz de la luna. Las flores que Fernando traía cada semana estaban frescas. Y en el silencio del cementerio se podía sentir algo que no se puede medir ni pesar: paz. Fernando se arrodilló frente a la tumba, como siempre hacía. Miguel, hermano, dijo suavemente, no puedo cambiar quién fui, pero gracias a ti, gracias a tu hijo, estoy cambiando quién soy, y te prometo, te juro, que seguiré cambiando hasta mi último aliento. Tu perdón me salvó, tu hijo me enseñó, y tu memoria me guía. Puso su mano sobre la lápida fría. Gracias por ser mejor persona que yo, por creer en mí cuando nadie más lo hacía, y por dejarme la oportunidad de finalmente convertirme en el amigo que merecías.
Pedrito y Rosita se unieron a él, los tres arrodillados. Y allí, en ese cementerio donde descansaban los que el mundo consideraba insignificantes, se encontraba la prueba más poderosa de que la riqueza verdadera no se mide en cuentas bancarias. A veces, la sabiduría más grande viene de los corazones más pequeños. Pedrito no solo resolvió una ecuación ese día hace 5 años, resolvió la ecuación del corazón humano, que todos merecemos segunda oportunidad, que el perdón libera al que perdona tanto como al perdonado, y que el legado más importante que podemos dejar no es dinero, sino amor, bondad y sabiduría. Miguel Ángel Reyes murió pobre en dinero, pero rico en todo lo que realmente importa. Y ese legado salvó no una vida, sino 2, y a través de ellos miles más. En cada niño que recibió educación, en cada familia que recibió ayuda médica, en cada persona que fue tratada con dignidad en lugar de desprecio, el legado de Miguel vivía. Y viviría por siempre, porque las verdades que enseñó son eternas. El conocimiento es poder, la bondad es sabiduría, y nunca, nunca es demasiado tarde para que una persona elija ser mejor.